Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos siguen a través del espacio virtual. Gracias por hacerse presentes en Luces para el Alma, este programa radial desarrollado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis para llegar a sus hogares, a sus corazones y a sus mentes. Agradecemos al señor Luis Arnedo en la parte técnica y a todas las personas que hacen posible que este programa salga al aire. Hoy tenemos un tema muy interesante, analizando los sufrimientos. Bajo la visión espírita vamos a desarrollar este tema y esperamos que nos hagan sus llamadas en el tercer segmento del programa al 692-7171 para poder entregar las luces de la doctrina espírita respecto de este tema. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes para todos, reciban un fraternal saludo. Estamos aquí en su programa Luces para el Alma, un programa realizado, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis aquí en Cartagena, Colombia, con el objetivo de divulgar este bello mensaje, esta propuesta espiritual que es la doctrina espírita. Un saludo cordial a todos los radioescuchas que nos sintonizan siempre a esta hora. Y como bien decía Jorge, a escuchar la propuesta espírita, que es una propuesta para la felicidad, una propuesta filosófica que da respuestas a muchas de las alternativas y los sufrimientos que el ser humano en este momento presenta. Sí, tenemos hoy este tema tan interesante y nos vamos a basar para iniciar este programa en la propuesta que hace el maestro Buda, Siddhartha Gautama Buda, el iluminado, quien nos decía que la única función de la vida es la lucha por la victoria sobre el sufrimiento y que cada uno de nosotros empeñándose en liberarse de él sería la más grande preocupación que tendríamos en nuestra existencia. Entonces vemos aquí que Buda primero trató a través del ascetismo, alejándose de cualquier vinculación material con la vida. Luego se entregó, buscó toda clase de visiones externas alrededor de la vida, y se dio cuenta que ni en el ascetismo, la negación de la materia, y tampoco en la búsqueda de los placeres materiales se encontraba la felicidad. Sí, es bueno también recordar que vamos a reflexionar sobre ese pensamiento budista, pero a veces nos preguntamos, ¿no?, ¿qué tiene que ver el pensamiento budista con la doctrina espírita? Es una propuesta universal la doctrina espírita, ¿no? Y es así tanto que vemos a la gran mentora espiritual Juana de Ángelis en el libro Plenitud aborda esta temática, por eso lo hemos cogido, y de ahí desarrollar toda la ideología y la propuesta espírita que va a darnos respuestas al porqué del dolor. Y ese pensamiento budista es un pensamiento muy acorde a las leyes divinas y a lo que realmente la propuesta espírita nos da como una certeza, ¿no? Entonces, buena la introducción con este pensamiento budista, y debemos desarrollar estos puntos que Juana de Ángelis en el libro Plenitud desarrolla muy detenidamente, ¿no? Entonces, muy bien, sí. Es tan importante ver que se entrega Buda a la búsqueda del camino del medio. Y este camino del medio es el camino del equilibrio. Es el camino del hecho de participar de la vida misma. Y es la visión de la doctrina espírita en el sentido de explicar la visión del hombre en el mundo, que debemos estar en el mundo, no debemos retirarnos del mundo, de las exigencias diarias, de los sacrificios de cada día, porque estamos encarnados
estamos en un cuerpo material y tenemos que vivir las preocupaciones de cada día. Pero dentro de todas esas preocupaciones encontramos el tema del sufrimiento. Muchas personas llegan a nosotros y nos preguntan por qué sufrimos, por qué lloramos, por qué vivimos todas esas experiencias dolorosas en la vida. Sí, la propuesta espírita es una propuesta precisamente de análisis del sufrimiento y la conquista de la felicidad. Acudimos a Buda precisamente porque Buda fue un autoiluminado, logró iluminarse bajo la propuesta de esas leyes que están durmiendo en nosotros. Jesús es el máximo expositor de esas leyes divinas y realmente lo que propuso Jesús con su comportamiento ético-moral fue que todas las causas del sufrimiento residen en nosotros y se basan precisamente en el desconocimiento de esas leyes universales cósmicas que invitan al hombre a ser feliz. Allan Kardec, estudioso del tema, encontrando en la filosofía espírita respuestas a ese sufrimiento, en la pregunta 920 de los espíritus preguntó eso a los espíritus: si la felicidad era posible en la tierra, si era posible ser feliz en la tierra, y valiéndose del concurso de las leyes divinas, especialmente la ley del progreso, dada la categorización de mundos que muestra el espiritismo, y entendiendo que la tierra es un lugar de expiación y de pruebas, quiere decir, donde los espíritus vienen a depurar su conciencia a través de la experiencia corporal, los espíritus superiores le respondieron de que no era posible la felicidad en la tierra, en un no rotundo, pero aclarando que correspondía al ser humano ser tan feliz como fuera posible dentro de ese proceso. Esta respuesta merece una interpretación, dado que no están negando la felicidad, sino que nos están advirtiendo de que la tierra aún no es el lugar de esa felicidad propuesta por Jesús, de esa plenitud, de ese reino de los cielos, mas sí es un lugar donde el ser humano, a pesar de las dificultades, debe aprender a lograr estados de conciencia interna para enfrentar esos procesos. Sí, en esta propuesta que estamos haciendo hoy, de la cual estamos reflexionando y llevándola a la propuesta espírita, encontramos que se establece en el sentido del sufrimiento que se da de diferentes formas. El sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento de la impermanencia y el sufrimiento resultante de los condicionamientos. Esta propuesta que hace Buda vamos a reflexionarla hoy a nivel de la doctrina espírita y comenzamos diciendo que a todos se nos presenta el dolor en la vida. Hace parte de una situación que vivimos, que nos macera nuestros sentimientos, que golpea nuestras estructuras psicológicas y que nos trae infelicidad y que nos lleva a conclusiones falsas e incita los estados de exaltación emocional o de depresión conforme a la estructura íntima de cada uno. Entonces, se presenta en dos aspectos este sufrimiento: un sufrimiento físico y un sufrimiento mental, y que hace parte de la mayor presentación de las patologías que encontramos hoy en día, generadoras de enfermedades, y el sufrimiento se presenta como la enfermedad. Uno sufre porque está enfermo, y la enfermedad a la vez genera sufrimiento. Muy bien, interesante esa propuesta que nos hace Juana D'Angeli, ¿no? Del sufrimiento por el sufrimiento, el primer punto, que es natural, ¿no? Es natural que uno sufra por el sufrimiento que se vive en la tierra, la debilidad de nuestro organismo físico, las situaciones sociales, que somos muy vulnerables, ¿no? La inseguridad, la violencia exterior que hay, los virus, bacterias, es decir, hay una serie de factores que acarrean sufrimiento en el ser humano, que va unido al dolor, ¿no? Va unido al dolor porque es una necesidad natural del espíritu cuando vivimos en estos estados evolutivos como es el de la Tierra, ¿no? Que todavía es un planeta más vinculado a lo primario que a lo espiritual. Entonces esta primera propuesta es la realidad. Hay un sufrimiento natural, ¿sí? Propio del dolor, de las vicisitudes y de lo vulnerable que somos aún en el medio muy agreste que todavía vive el hombre y nosotros los seres humanos aquí en la Tierra, ¿no? Sí, ese sufrimiento natural
es propio de todos los que estamos en la tierra y no solamente los hombres. La misma tierra sufre. Las transformaciones que vemos continuamente en la tierra son sufrimiento de los cambios que requiere para el progreso propio del planeta. Los animales sufren. Vemos cómo el animal débil tiene que huir del animal más fuerte para no ser capturado o de pronto devorado, porque ese sufrimiento le da habilidades para salir adelante. Vemos, por ejemplo, cómo sufre inclusive una semilla sencilla para poder lograr sacar de ella su vida y sacar el gran árbol que lleva dentro, ¿no? En esa oscuridad de la tierra, en los calores, en las presiones de la tierra, ese sufrimiento es propio para ella extraer de sí y absorber las sustancias minerales y el agua para sacar de ella la vida, que es un gran árbol que puede traer frutos y beneficios para muchos, ¿no? Entonces todo en la tierra sufre, no solamente el hombre, sino también la naturaleza, porque la naturaleza necesita transformación, mejoramiento, y es propio el sufrimiento precisamente para que se dé la transformación en los diferentes seres. Entonces en el hombre se da esa transformación, el sufrimiento moral y el sufrimiento físico, para su mejoramiento. Es bueno reflexionar sobre este punto, ¿no? Porque hay muchas corrientes filosóficas que nos hablan de que es injusto el sufrimiento en los animales porque ellos no hacen nada malo, porque sufren las plantas si no hacen nada malo. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué sufren los animales? ¿Por qué tienen enfermedades las plantas? ¿Sí? Esa es una inquietud que hace unos días me proponía un amigo, que no entendía por qué el sufrimiento en los distintos estados de la evolución de la Tierra, si ellos no han hecho nada malo. Entonces, lo que propone la doctrina espírita, André Luis, en el libro de la evolución en dos mundos y en el mundo mayor, nos dice de que el dolor, el sufrimiento en los animales, en todas las especies inferiores al hombre, es como un mecanismo evolutivo para ir despertando el psiquismo de aquellos niveles que todavía no han alcanzado una superioridad en el pensamiento continuo, en la reflexión, el raciocinio. Entonces nosotros tenemos que ver que es interesante esa propuesta, ¿no? De que parte del mismo proceso evolutivo el sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento de los seres aquí en la Tierra, ¿no? Es natural, es para despertar a ese principio espiritual, su despertar evolutivo, ¿no? Esa, como decías tú, ¿sí? Esa parte anímica de nuestra evolución, porque hay una evolución que se va dando imperceptible para el ser humano, pero se da a toda la naturaleza, ¿no? Es así que toda la naturaleza se mueve, como decía Axel, se mueve, vive la misma tierra, es permanentemente un cambio, una transformación, un desarrollo que es extraordinario. ¿Cómo decir que Dios no existe si todo es tan perfecto y todo tiene si todo es tan perfecto en la naturaleza, y que realmente este primer punto del sufrimiento por el sufrimiento, como lo propone nuestra mentora espiritual en el libro Plenitud, es realmente así, es natural el sufrimiento, el dolor. Sí, lo que encontraríamos aquí son las cargas emocionales que comenzamos a generar a partir de estas situaciones naturales. Como bien se toca en el Evangelio según el Espiritismo cuando se habla del sufrir bien y el sufrir mal. En el sentido que hay situaciones naturales que nosotros, por nuestra visión de la vida pesimista, por nuestra falta de fe, el desarrollo de nuestras posiciones emocionales, morales, hace que las cosas nos den más fuerte, nos golpeen más las situaciones naturales de los procesos de la vida. Bueno, para cerrar el primer segmento, es bueno entonces aclarar que el hombre, en síntesis, según sus propias experiencias, va a sufrir más o menos, porque requiere transformación, requiere evolución, requiere despertar en él, de esos instintos que trae, despertar sentimientos que lo van a llevar a tener virtudes. Entonces el hombre va creciendo, requiere experimentar, y esa experimentación que a veces sentimos, creemos que es sufrimiento, que es dolor, son lecciones de la vida de acuerdo a nuestro juicio y a nuestro libre albedrío. Y también vemos todo el despertar de la ciencia
que busca los medios paliativos para manejar estos dolores naturales que se presentan en la existencia humana, los avances de la medicina, los avances de la parte farmacológica. ¿Eso qué quiere decir? Son bendiciones que Dios le da, porque a partir de los dolores el ser humano también despierta su parte intelectual. Con esto cerramos esta primera parte del programa, este primer segmento. Vamos a comerciales y seguimos analizando el sufrimiento. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Seguimos entonces con nuestro programa analizando el sufrimiento, este tema que hace parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, y que todos hemos encontrado maneras de avanzar alrededor de este tema. No se olviden llamar en el tercer segmento del programa al 692-7171 con preguntas respecto a este interesante tema. Siguiendo con las reflexiones que hace Juana de Ángelis, ella nos habla también del sufrimiento de la impermanencia. ¿Qué es la impermanencia? La impermanencia es lo que no permanece, es lo pasajero, son las situaciones a las cuales nos apegamos y que luego, cuando pasan, dejan muchas veces sabor amargo, dificultad. Ese pantalón que queremos tanto y que va gastándose naturalmente, cuando ya desaparece, a muchos nos produce dolor mental, dolor emocional. Las conquistas materiales que pasan de mano a mano, el poder económico, los poderes de toda clase, que van creándose en ellos una situación pasajera. Todos esos nos dejan dolores y uno se pregunta por qué el ser humano sigue apegándose a estas situaciones pasajeras. ¿Será que nos ilusionamos? Es la gran pregunta que el mismo Buda se hacía en el momento y que Juana de Ángelis hoy estudia con mucha sapiencia en el libro Plenitud. Sí, esto es muy interesante, ¿no? El sufrimiento por impermanencia. Es decir, que no permanece, es algo transitorio. Ahí yo creo que podríamos reflexionar un poquito sobre esa frase, John Alcel, cuando dice que el sufrimiento es opcional y el dolor es inevitable, ¿no? En esta parte, ¿por qué? Porque estamos como dice, no es permanente el sufrimiento, pero nosotros mismos nos creamos sufrimientos. Y el dolor a veces llega, pero hay personas que con dolor físicos, con dolores que afectan su vida emocional, psicológica, no sufren, porque tienen una actitud diferente ante la vida. ¿Te parece, John? Sí, exacto. Por eso Juana de Ángelis nos dice que el sufrimiento es el resultado de la ignorancia de las leyes divinas, de su mala interpretación o de su aplicación indebida y perversa, por lo tanto, el uso perjudicial que de ellas hacemos. Por eso ya, bajo esta visión de la inmortalidad del alma que acaba de tocar Jorge, el que sufre es el espíritu y no el cuerpo. Cuando esa definición se hace, hay una diferencia entre sufrimiento y dolor. Quiere decir que el sufrimiento es una condición mental, un estado de conciencia, y el dolor es
en cierta forma, una ley de progreso. Por eso la visión espírita nos hace comenzar a deslindar lo que Víctor decía, ¿no? De lo que más principalmente hablaba Buda, de los apegos a las cosas transitorias. Actualmente hay muchas personas que sufren porque envejecen y gastan muchas veces, sin decir que no es necesario para el bienestar de la salud, en cirugías, en cosas que no tienen nada que ver con la longevidad y se torturan, ¿no? Actualmente sufrimos porque no tenemos el estatus económico, la condición social, ¿no? Pero son cosas transitorias, que si el ser humano entendiera cuál es el objeto de esta visión, sufriría menos. Por eso la visión espírita nos educa de cómo aceptar el dolor y comenzar a sufrir bien, ¿no? Que es la invitación que nos hace Jesús. Y ese sufrimiento se va a hacer mediante, ese entendimiento, se hace mediante una educación mental, reflexionando los valores reales de la vida, las cosas que son transitorias y las cosas que realmente son inmortales, Axel, ¿no? Sí, precisamente esto de lo impermanente que no permanece es lo material, ¿no? Entender entonces desde lo que nos enseña la doctrina espírita, que somos seres inmortales, que estamos en una vida transitoria en este momento, todo lo que nos rodea, todo lo material, no es permanente. No va a estar con nosotros cuando vayamos al mundo espiritual. Entonces, apegarnos a esas cosas no permanentes nos va a acarrear dolores, nos da sufrimientos. Es lo que nos resalta Juana de Ángeles en este contexto, ¿no? Claro. En la medida que nosotros creamos que vamos a mantener esas cosas materiales que logramos, eso que creemos, la bonita casa, la bonita persona, de pronto una persona material que creemos, o el dinero, que es lo que más se enloquece en estos momentos la sociedad porque se requiere, eso no es permanente y eso nos trae sufrimiento. Yo creo que lo que nos está poniendo en reflexión ahí, lo que tú dices, Axel, por los apegos, es que nos invita Juana de Ángeles a no crearnos sufrimientos que no son necesarios. ¿Sí? Que no son necesarios porque lo material lo necesitamos, pero no es permanente. No es permanente y nosotros estamos con una avidez a veces desproporcionada de cosas materiales, de situaciones materiales, y lo vemos en el día a día, como ponía el ejemplo Víctor cuando nos explicaba, ¿no? Hay gente que se endeuda bastante para hacer un viaje a Estados Unidos, para ir a las islas del Caribe, y se endeuda y después duran, o festejarle los 15 años a la hija, o unas cosas que se endeudan por 10 años, 15 años, por una hora de placer, por 2 días, una semana de placer. Ahí estamos creándonos sufrimientos por algo que no es permanente, ¿no? No es permanente. Entonces son actitudes de la ignorancia, ¿no? De lo primario que todavía somos y el desconocimiento de las leyes divinas. Entonces nos apegamos y entre más apegados estemos, más sufrimiento tenemos a cosas efímeras, superfluas, que a todos nos gusta, ¿no? Y la propuesta de Juana de Ángeles es tener una visión correcta, realista de la existencia. Sin decir que eso sea malo, ¿no? Sí, y tampoco sin crear pesimismo, un miedo de actuar, ¿sí? Una culpa alrededor de lo que hago materialmente, sino que cada uno de nosotros debe evaluar sus posibilidades en los temas financieros, en los temas de tipo económico. Y también ver que una visión materialista de la vida, como vemos muchas situaciones, que tenemos una visión a corto plazo de la existencia, donde nos unimos al inocente cigarrillo, buscamos las drogas, buscamos el alcohol, y después nos deparamos con la cirrosis hepática, con los problemas pulmonares, por minutos de placer. Este es un autoengaño en el cual caemos. La doctrina espírita nos propone que no tenemos una posesión real de las cosas materiales, sino somos simplemente administradores. Cuando uno genera esa visión de que somos administradores, ya la vida cambia. Comienza a darse cuenta uno que lo material no define su personalidad, no define nuestra persona. Y así vamos desligándonos de este sufrimiento que se da por la impermanencia.
Entonces este es un tema muy interesante, unido a todas las personas que hemos visto que han caído en depresiones, a personas que se han suicidado debido a esta situación, al no reflexionar, al no medir sus deseos, porque todo está en la base de los deseos. De allí parten todas las ilusiones. Claro, porque es que nos creamos esas necesidades ilusorias, ficticias, y ponemos nuestra felicidad en cuestiones que son a veces quiméricas, ¿no? Y nos afectamos tanto que perdemos la noción de la realidad, del cumplimiento de leyes divinas, y lo que tú decías, ¿no? Recurrimos al suicidio, caemos en estados de depresión, de desequilibrios tan profundos, porque no entendemos por qué nos pasan las cosas, ¿no? Y a veces tenemos en la vida situaciones que son dolorosas por nuestra misma búsqueda de lo efímero, de lo superfluo, sin mirar si lo que estamos queriendo es necesario. Es necesario e indispensable para nuestra felicidad. Falta mucha valoración de nuestra oportunidad evolutiva al estar aquí en la Tierra, y vemos pues la superficialidad a veces que no reflexionamos, no miramos, y hay gente que ve que es feliz y está todo el mundo alrededor sufriendo, desequilibrado, problemas económicos, y ellos se sienten felices. Entonces uno dice, ay, qué chévere, esta persona es feliz, y ve todo que está alrededor está mal y ella tiene una actitud positiva. A veces nos engañamos, ¿no? Porque hay personas que somos tan superficiales que no miramos los límites y la realidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir buscando, no solamente creándonos necesidades, sino tampoco crearnos ilusiones de que no existen problemas, de que todo es perfecto. Hay que ser equilibrados en nuestra vida diaria, para que así podamos enfrentar los problemas que vivimos, los que están a nuestro alrededor y los que nosotros mismos debemos solucionar, para que así estemos cumpliendo un objetivo encarnatorio de trascender y de evolucionar por los caminos de una fe que es la fe espírita. Y la clave está en lo que hablábamos anteriormente, cuando entendemos la inmortalidad del alma, cuando sabemos que existe la reencarnación, el panorama, o más bien el horizonte de la vida, nos tiene que cambiar. Hay una respuesta muy interesante que dio Divaldo Pereira en algún momento, cuando se le preguntó si él tenía problemas. Y él respondió que él sí los tenía. Lo que pasa es que él los administraba. Y es una posición muy optimista de la vida, porque todos tenemos conflictos, todos tenemos dificultades de todo orden. Lo importante es administrar las situaciones, ¿sí? Con una actitud positiva, con una fe en el porvenir, que si practico el bien voy a recibir bien más tarde. Pero hay personas que muchas veces se comprometen por un momento de querer solucionar algo, cometen un delito que más tarde va a traer sus consecuencias. Entonces, esas son las realidades que vemos en la vida. O no ver los problemas, ¿no? O no ver que no tengo problema, todo es bien, todo está feliz, todo es superficial, ¿sí? Y a otros es esa respuesta de Divaldo es muy interesante, ¿no? Sí tienen problemas, pero sabe administrarlos. ¿Sí? La actitud positiva ante estos sufrimientos en el segundo punto del sufrimiento por la impermanencia, por lo que no es real. ¿Sí? ¿Cómo es posible que suframos más porque el par de zapatos que no puedo comprar, ¿sí? A aquello de perdonar a un hijo, perdonar una ofensa? ¿Sí? Sufrimos más por el par de zapatos que por un resentimiento que tenemos. Y eso es lo que Juana de Angelis nos habla cuando menciona los conflictos de la posesión y los conflictos de la no posesión. Claro. Sufro porque tengo y debo cuidarlo, pero también sufro porque no lo tengo y me gustaría adquirirlo. Entonces, interesante toda esta propuesta y que hace parte del ser humano a nivel de todo el planeta, sin distinción de credos,
sin distinción política, religiosa, vemos esta realidad existencial que debemos comenzar a trabajar desde nuestros hogares, de mostrar a los hijos qué es lo esencial y qué es lo accesorio en la vida, qué es lo indispensable en la vida, qué es lo necesario, y sentir cada día, cada uno de nosotros construir esta propuesta que también se encuentra en el libro de los Espíritus, que rico es el que menos necesita. Es interesante, Axel. Sí. Rico es el que menos necesita. Esto precisamente va a la base de que cuando nosotros nos creamos, nos inventamos necesidades que no son reales o que no son satisfactorias para nuestra evolución, vamos a tener sufrimiento. Son esos momentos en cuando nosotros queremos cosas que no necesitamos. Entonces nos estamos creando cada vez más cosas que no están dentro de las necesidades reales para nuestro crecimiento. Bueno, seguimos entonces. No se olvide llamarnos en este próximo segmento de nuestro programa al 692-7171, donde seguiremos analizando este tema sobre los sufrimientos. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, seguimos con este interesante tema sobre el análisis que hacemos del sufrimiento, y encontramos del tema anterior que cuando nosotros tenemos conciencia del sufrimiento es más fácil evitarlo. Por eso tenemos que meditar, tenemos que evaluar nuestra vida constantemente para ver cuáles son las cosas que nos generan sufrimiento en la existencia. Muchas veces son las relaciones de pareja, otras veces son las cosas que tenemos, otras veces las cosas que no tenemos, pero Buda sigue hablando sobre el sufrimiento resultante del condicionamiento, y Juana de Ángelis hace una reflexión muy interesante sobre este tema, porque todos tenemos condicionamientos en la vida. ¿Y de dónde vienen los condicionamientos? De la educación incorrecta que recibimos en el hogar, que recibimos socialmente, la convivencia social poco saludable, las compañías que generamos en nuestra vida social, vienen a propiciarnos una serie de agregados físicos y mentales contaminados. Personas que vienen de hogares desestructurados, con los cuales nos relacionamos, y si nosotros abrimos campo a la sintonía mental y emocional con estas personas, podemos poco a poco ir contaminándonos. ¿Pero es por qué? Es por nuestra propia invigilancia. Por eso cuando éramos pequeños, nuestros padres nos decían, nos preguntaban con quién andábamos, con quién andas tú, ¿sí? A quien buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, dice el dicho popular. Entonces hay una serie de escala de valores que para muchos individuos se presenta invertida, teniendo como base lo inmediato, lo arriesgado, lo vulgar, lo promiscuo, el poder transitorio, la fuerza como situaciones relevantes para nuestra vida.
Entonces, todas estas situaciones, ¿cómo se traducen en la vida? En fiestas ruidosas, en ruedas de drogas, y todo eso, si el ser humano no vigila, puede quedarse envuelto en estas situaciones. Entonces, la persona se va poco a poco contaminando, no solamente a nivel físico, sino a nivel psíquico, y esos condicionamientos enfermizos vienen a deparar más tarde en sufrimientos lamentables. Vamos a hacer algunos ejemplos de esto, ¿sí? Para ubicar mejor al oyente. Sí, podríamos decir condicionamientos que recibimos desde la infancia, ¿no? Cuando por ejemplo, nos consienten mucho, o nos dan órdenes que tú eres bruto, tú no sirves para nada, esto está malo, le van creando conflictos, ¿no? O le van dando hábitos desde la infancia que van creando situaciones complejas de comportamientos que van a condicionarlo a uno a sentirse infeliz, a sentirse inferior, a sentirse mal, con complejos, con situaciones que realmente lo va a llevar a uno a sufrimientos mayores, ¿no? Entonces, estos condicionamientos son productos también de lo que recibimos de la formación familiar en el hogar, porque a veces nosotros como padres nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos porque nuestros temores, nuestras inseguridades las hacemos reflejar en nuestros hijos, en la relación de pareja. Entonces vamos condicionándonos, habituándonos o permitiendo determinados comportamientos que van a crear hábitos, y esos hábitos nos van a llevar a sufrimiento, ¿no? La educación con base a los miedos, por ejemplo. Hay personas que tienen miedo a la pobreza. Entonces, el miedo a la pobreza es una visión de la vida que crea inseguridad en muchas personas. Otras personas tienen miedo a la soledad, otras al desamor, otras al fracaso. Otras personas tienen miedo a la muerte. Entonces, todas estas situaciones van creando también un sufrimiento bajo los condicionamientos. Tenemos una pregunta al aire. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Los sufrimientos que vivimos en la tierra, ¿son impuestos por Dios o los cogemos nosotros mismos antes de reencarnar? A ver, Rubén pregunta, ¿los sufrimientos que vivimos en la tierra son impuestos por Dios o los escogemos nosotros mismos antes de reencarnar? Sí, la doctrina espírita nos propone una interesante doctrina, que es la doctrina de la libertad de elección. Sabiendo que el espíritu sobrevive a la mal llamada muerte y preexiste al nacimiento, de acuerdo a los estados de conciencia, el espíritu va escogiendo las pruebas que ha de vivir. Frente a las pruebas físicas, el espíritu no puede determinar, sino sabe el género de esas pruebas. Pero frente a las pruebas morales que enfrentamos nosotros, depende de nuestro libre albedrío. Quiere decir que podemos escoger muchas veces la ciudad, las características de la familia que vamos a tener, esas generalidades, ¿no? Pero las pruebas determinantes frente a un vicio, frente a las condiciones como vamos a reaccionar de un divorcio, de una pérdida del empleo o de cualquier otro tipo de pruebas, ya es el espíritu que conforme a su condición toma las decisiones. Y esa es una propuesta maravillosa porque hay mucha gente que se queja del tipo de vida que le tocó, del tipo de sufrimiento que asimiló, y muchas veces sucede que ese género de pruebas que estamos viviendo ha sido muchas veces determinado por el propio espíritu con su guía antes de reencarnar. Por eso Juana de Ángelis advierte que la educación, como estábamos diciendo en algunos momentos, y Allan Kardec lo asegura en el libro de los Espíritus, que la educación se trata son de hábitos de orden, de hábitos de preservación, porque los hábitos deben ser ético-morales, o sea, los comportamientos que debemos enseñarnos para evitar esos sufrimientos deben estar sustentados en el conocimiento de estas leyes, del amor, de Dios, de su justicia ante todas las cosas, ¿no? Sí, tenemos aquí siguiendo este tema de los condicionamientos, ¿sí? Tenemos que revisar mucho la educación que recibimos, porque eso hace parte de las situaciones mentales que creamos y que nos hacen sufrir. Tenemos otra pregunta al aire. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, con María Bernarda. María Bernarda, ¿cuál es tu pregunta? Sí, ¿es posible reprogramar el cerebro para tener pensamientos que eviten el sufrimiento? Sí, bueno, gracias por tu llamada, Liliana. Estamos, Liliana, Bernarda fue que dijo, ¿no? Bernarda, sí. Entonces realmente necesitamos tener condicionamientos mentales que nos permitan superar. Es posible esa reprogramación sabiendo de que el que piensa es el espíritu. Hoy día se llama neurolingüística, pero sí, Juana de Ángelis y los espíritus superiores nos invitan a que el cultivo de los verdaderos bienes, que son la cultura, los sentimientos, la fe, inicien el pensamiento. Qué importante pregunta, ¿no? Porque resulta que estamos educando son a las tendencias fisiológicas, no a los bienes psicológicos. Y lo primero que uno debe aprender a hacer en la vida es a pensar, a discernir. A nosotros no nos enseñan a razonar, nos enseñan a razonar en términos fisiológicos, ¿no? A lo inmediato, al éxito, a los bienes, a la posición social, pero no hay una trascendencia educativa en el aspecto espiritual. La religión ayuda, pero es la espiritualidad quien le permite al espíritu identificar cuál es el objetivo de la vida. Y en este caso, cultivar buenos pensamientos, la ciencia ya lo confirma. Las neurociencias, la neuroteología, la psicoendocrinología, todas estas ciencias están diciendo que nosotros somos lo que pensamos. Quiere decir, Jorge, que eso tiene un importante ingrediente educativo, ¿no? Sí, exacto, la educación, la formación. Esa es la propuesta espírita, que nosotros al reeducarnos, replanteando el conocimiento de las leyes divinas, podemos reprogramar nuestra forma de pensar, ¿no? Todo es factible de cambios y el proceso de educación, como hablaba John anteriormente, adquirir nuevos hábitos, aprender a pensar positivamente, aprender a pensar de acuerdo a las leyes divinas, de acuerdo a una fe, a una certeza, no una creencia, simplemente una certeza, estar seguros de la existencia de Dios, de la moral cristiana, de la inmortalidad del alma, es decir, de esa pluralidad de existencia. Cuando uno tiene esa firme convicción y profundiza, por ejemplo, el libro El Evangelio según el Espiritismo, buscando la esencia de la verdad consoladora, uno ahí tiene que reprogramar su forma de actuar, de ver y de construir un mañana mejor. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Tenemos otra pregunta? ¿Sí? No hay, no. Aquí está, aquí por escrito dice. ¿Será que hacer caridad nos aleja del sufrir? Sí, esta es una propuesta muy interesante. ¿Será que el hacer caridad nos aleja del sufrir? Sí, claro. El hacer caridad nos ubica en una situación psicológica del servir. Y nos olvidamos, ¿sí? Hacemos un paralelo entre las situaciones dolorosas que vivimos y las situaciones que viven los demás. Porque el amor nos libera. El hecho de perdonar, el hecho de ser benevolente para con las demás personas, nos ayuda a entender que hay personas que pasan por situaciones más difíciles, más complicadas que las nuestras. Porque a veces nos gusta sufrir y nos encerramos en nuestro propio sufrimiento de una manera egoísta. Entonces creamos víctimas, nos sentimos víctimas de la sociedad, nos sentimos víctimas de la vida. Y la idea es que la misma educación alrededor del servicio nos va liberando, porque nos sentimos responsables también del otro. Y al pensar en el otro, nos olvidamos de nosotros mismos y pasamos también por un mecanismo psicológico a dejar nuestro dolor a un lado, y eso nos ayuda. Que la caridad viene siendo como una oportunidad de remover nuestras energías, ¿no? Claro. La alegría del servir nos ayuda como a olvidarnos nuestras propias situaciones difíciles, dolorosas que podamos estar viviendo, ¿no? Sí, entonces es como saludable hacer el servicio voluntario, ¿no? De la caridad, de ayudar a los demás. Sí, Andrés Luis nos dice una frase muy interesante, nos dice que el servicio en favor a los demás es la medicina para nuestro propio dolor. ¿Tenemos otra pregunta? Hay una pregunta que nos deja un oyente aquí que dice: ¿cómo aleja a uno esas ideas fijas
que nos conllevan a sufrir? Las ideas fijas hay que tenerlas con mucho cuidado, ¿no? Porque hay dos factores. Hay unos que son problemas físicos, psiquiátricos, psicológicos, profundos que tenemos, o emocionales también. Y hay otro tipo que es la influencia espiritual, ¿no? Vamos a analizar eso, John, ¿te parece? Sí, eso significa de que, como lo decíamos hace algunos instantes, la responsabilidad que tenemos por el pensamiento. Recordemos que el Maestro Jesús decía, pecáis hasta por el pensamiento, ¿no? Y lo que decían hace algún momento Víctor y Axel, ¿no? Dime con quién andas y te diré con quién eres. El espiritismo lo transforma, dime qué piensas y te diré quién te rodea. El espiritismo nos enseña que el ser humano en su condición mental y emocional, que esté en pos de esas virtudes practicadas por Jesús, puede repeler con su pensamiento la influencia espiritual, porque la muerte o la mal llamada muerte no nos libra de las influencias espirituales que Allan Kardec determinó bajo el concepto de las obsesiones espirituales, que es la influencia pertinaz de un espíritu inferior en el psiquismo humano. De tal manera que cuando oramos, que cuando meditamos, cuando tenemos ideas fijas en el bien, como decía Gandhi, recuerdan, ¿no? Cuida tus pensamientos porque se transformarán en acciones. Cuida tus acciones porque se transformarán en actos. Y cuida tus actos porque determinarán tu destino. Cuando el ser humano tiene clara esa acción, depura su pensamiento. Y está vigilante, Jorge, ¿no? Está vigilante porque hay que aprender de la psicología espírita el hecho de identificar los pensamientos que son propios y los pensamientos que son sugeridos. Por eso uno tiene que identificarse psicológicamente lo que uno es. Aceptar sus fortalezas, reconocer sus debilidades, porque hay pensamientos que no son nuestros y no nos preocupa durante un día, ¿no? La fijación mental en cosas sexuales, la fijación mental en comportamientos agresivos, son actualmente una problemática de salud pública mental. La Organización Mundial de la Salud ya reconoce cómo el psiquismo humano, la mente humana, puede terminar influenciando en grupos humanos. Por eso, cuando Jesús decía, cuando dos o más estén en mi nombre orando, voy a estar presente. En cualquier circunstancia, independientemente de la creencia que tengamos, pensar en las cosas positivas siempre va a ser la mejor medicina contra estas influencias, ¿no? El Maestro Jesús nos propuso, busca la verdad y la verdad te hará libre. En el sentido de la búsqueda del estudio, del conocimiento a través de la meditación, la reflexión diaria, nos va ayudando a entender, a comprender cuáles son nuestros contenidos mentales y emocionales e ir depurándolos a través de la lectura edificante. Tenemos que leer, tenemos que estudiar. El estudio nos ayuda mucho a renovar ese cuadro de ideas perturbadoras, producto de ¿qué? De condicionamientos que vienen desde la infancia, situaciones no resueltas, que recordamos y que muchas veces se solucionan de una forma negativa y que se convierten en mecanismos de evasión de la realidad. Muchas personas que sufren, ya lo dijimos anteriormente, se entregan a las drogas, se entregan al alcohol, por un mecanismo de evasión, un mecanismo de fuga de la realidad. Y la vida es para afrontarla. La vida es para darle, ponernos frente a las dificultades de cada día y comenzar a trabajarla. Esa debe ser la actitud del buen cristiano. Sí, hay también casos de personas que tienen ideas fijas porque no se hallan. Se encuentran desubicados dentro de su ambiente familiar, laboral, no encuentran una especie de explicación de por qué y para qué estar aquí, ¿no? Entonces van creándose unos vacíos existenciales, y eso crea unas fijaciones mentales terribles, que va creando a la persona tristeza, angustia, ansiedades, porque no hay una explicación. Y a veces entramos en conflictos familiares, en conflictos sociales, laborales, porque no se halla ubicada la persona. Entonces, eso es algo que hay que cuidar mucho, porque la persona sufre, ¿no? Y hace sufrir. Sufre y hace sufrir. Y esos sufrimientos va a traer consecuencias para la misma persona, ¿no?
porque nosotros tenemos que aprender a manejar nuestros estados emocionales para no comprometernos más ni cargar más, sino liberarnos. Ese es el objetivo principal de la vida, liberarnos de unas cargas emocionales que están grabadas en nuestro inconsciente y que a veces despuntan en nuestra forma, en nuestra personalidad, en nuestra forma de ver la vida, como características propias del estado evolutivo en que nosotros nos encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A meditar, que es una de las grandes recetas que nos da la doctrina espírita, nos da nuestra mentora espiritual Juana de Ángelis, la meditación. Aprender a identificar cuándo son nuestros pensamientos, cuándo son los pensamientos externos, que sentimos realmente, identificar cuáles son nuestras verdaderas emociones. Las emociones, porque hay emociones positivas y emociones perturbadoras, ¿no? ¿Qué sentimientos tenemos? E identificando esa realidad interior, porque la felicidad y la paz no está fuera de nosotros. Nadie nos va a dar una felicidad que nosotros mismos no estamos dispuestos a construir, ni a alimentar, ni a vivir, ni a recibir, ¿no? Tenemos que trabajar en esa reflexión profunda, y en la pregunta 919 del libro de los espíritus, este espíritu maravilloso que es San Agustín nos da una receta ahí muy grande, ¿no? De revisar todas las noches que se hizo durante el día. Si algo estuvo errado, que nosotros al día siguiente pedir perdón o recomponer o no volver a cometer en los mismos errores. Eso es meditar. Porque a veces pensamos que meditar es sentarnos con las piernas cruzadas, cerrar los ojos y hacer mantras o posiciones yoga. No, la meditación, como nos explica la doctrina, es reflexionar, aislarnos de lo externo y hacer ese viaje interior para identificar en qué nos estamos equivocando, qué cosas buenas tenemos, las buenas para multiplicarlas y las negativas o malas para corregirlas, porque nosotros tenemos que ir sustentándonos en la reflexión, la meditación, que es un proceso de autoconocimiento para que así podamos el hacer esa premisa del conócete a ti mismo, ¿no? A propósito de eso, Jorge, es interesante recordar una pregunta que nos hizo un oyente recientemente respecto a que, entonces, si yo me creo sufrimientos, ¿escalo más rápidamente a nivel espiritual? La pregunta 726 del libro de los espíritus, donde el maestro Allan Kardec pregunta lo siguiente: si los sufrimientos de este mundo nos elevan según el modo como los soportemos, ¿nos elevamos también por aquellos otros que nos creamos voluntariamente? La respuesta es: los únicos padecimientos que elevan son los naturales, porque proceden de Dios. Los sufrimientos voluntarios no sirven para cosa alguna cuando no hacen nada por el bien de los demás. ¿Crees acaso que los que acortan su vida mediante jirones sobrehumanos, como lo hacen los bonzos, los faquires, algunos fanáticos de tantas sectas, adelantan el camino? ¿Por qué más bien no trabajan en pro de sus semejantes? Visitan al indigente, consuelan al que llora, ayudan al enfermo, soportan privaciones para alivio de los desdichados. Entonces sí, su vida será útil, agradable a Dios. Entonces está claro, no es necesario imponernos sufrimientos para crecer. Ya existe mucho sufrimiento a nuestro alrededor, ya tenemos nosotros muchas partes donde trabajar para poder crecer. Juana de Ángelis, para concluir, y la doctrina espírita nos invita entonces a tres cosas básicas: al silencio interior, para identificar aquellas ideas que se nos tornan fijas; a la reflexión en torno a los valores morales, reales, o sea, aquello que es transitorio y aquello que realmente permanece en el alma; a la selección de los pensamientos, para que podamos pensar mejor; y finalmente al abandono de los vicios mentales, para que podamos construir hábitos de paz y de felicidad. Gracias en este día a cada uno de ustedes por la sintonía de este programa Luces para el Alma. Los invitamos al Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, en Manga, Cuarta Avenida, número 2144, donde lo recibiremos con nuestros brazos abiertos para presentarle todas las verdades a la luz de la doctrina espírita. Gracias a Axel, gracias a Jorge, gracias John, por toda esta conversación alrededor del análisis de los sufrimientos. Que pasen un feliz fin de semana.
Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Hogares, a sus corazones y a sus mentes. Agradecemos al señor Luis Arnedo en la parte técnica y a todas las personas que hacen posible que este programa salga al aire. Hoy tenemos un tema muy interesante, analizando los sufrimientos. Bajo la visión espírita vamos a desarrollar este tema y esperamos que nos hagan sus llamadas en el tercer segmento del programa al 692-7171 para poder entregar las luces de la doctrina espírita respecto de este tema. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes para todos. Reciban un fraternal saludo. Estamos aquí en su programa Luces para el Alma, un programa realizado, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles aquí en Cartagena, Colombia, con el objetivo de divulgar este bello mensaje, esta propuesta espiritual que es la doctrina espírita. Un saludo cordial a todos los radioescuchas que nos sintonizan siempre a esta hora. Y como bien decía Jorge, a escuchar la propuesta espírita, que es una propuesta para la felicidad, una propuesta filosófica que da respuestas a muchas de las alternativas y los sufrimientos que el ser humano en este momento presenta. Sí, tenemos hoy este tema tan interesante y nos vamos a basar para iniciar este programa en la propuesta que hace el maestro Buda, Siddhartha Gautama Buda, el iluminado, quien nos decía que la única función de la vida es la lucha por la victoria sobre el sufrimiento y que cada uno de nosotros empeñándose en liberarse de él sería la más grande preocupación que tendríamos en nuestra existencia. Entonces vemos aquí que Buda primero trató a través del ascetismo, alejándose de cualquier vinculación material con la vida. Luego se entregó, buscó toda clase de visiones externas alrededor de la vida y se dio cuenta que ni en el ascetismo, la negación de la materia, y tampoco en la búsqueda de los placeres materiales se encontraba la felicidad. Sí, es bueno también recordar que vamos a reflexionar sobre ese pensamiento budista, pero a veces nos preguntamos, ¿no?, ¿qué tiene que ver el pensamiento budista con la doctrina espírita? Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena. Dirección, Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos siguen a través del espacio virtual. Gracias por hacerse presentes en Luces para el Alma, este programa radial desarrollado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles para llegar a sus la visión del hombre en el mundo, que debemos estar en el mundo, no debemos retirarnos del mundo, de las exigencias diarias, de los sacrificios de cada día, porque estamos encarnados. Estamos en un cuerpo material y tenemos que vivir las preocupaciones
de cada día. Pero dentro de todas esas preocupaciones encontramos el tema del sufrimiento. Muchas personas llegan a nosotros y nos preguntan por qué sufrimos, por qué lloramos, por qué vivimos todas esas experiencias dolorosas en la vida. Sí, la propuesta espírita es una propuesta precisamente de análisis del sufrimiento y la conquista de la felicidad. Acudimos a Buda precisamente porque Buda fue un autoiluminado, logró iluminarse bajo la propuesta de esas leyes que están durmiendo en nosotros. Jesús es el máximo expositor de esas leyes divinas y realmente lo que propuso Jesús con su comportamiento ético-moral fue que todas las causas del sufrimiento residen en nosotros y se basan precisamente en el desconocimiento de esas leyes. Es una propuesta universal la doctrina espírita y es así tanto que vemos a la gran mentora espiritual Juana de Ángelis en el libro Plenitud aborda esta temática, por eso lo hemos cogido, y de ahí desarrollar toda la ideología y la propuesta espírita que va a darnos respuestas al porqué del dolor. Y ese pensamiento budista es un pensamiento muy acorde a las leyes divinas y a lo que realmente la propuesta espírita nos da como una certeza, ¿no? Entonces es buena la introducción con este pensamiento budista y debemos desarrollar estos puntos que Juana de Ángelis en el libro Plenitud desarrolla muy detenidamente, ¿no? Entonces, muy bien, sí. Es tan importante ver que se entrega Buda a la búsqueda del camino del medio. Y este camino del medio es el camino del equilibrio. Es el camino del hecho de participar de la vida misma. Y es la visión de la doctrina espírita en el sentido de explicar